Hace apenas unos minutos, el mundo del espectáculo latinoamericano se ha visto sacudido por una noticia que nadie esperaba. Gabriel Soto, uno de los rostros más reconocidos y queridos de la televisión mexicana, enfrenta quizás el momento más difícil de su vida. Las imágenes son claras. Su esposa ha sido captada en plena vía pública, visiblemente destrozada, sin poder contener el llanto. ¿Qué está ocurriendo detrás de las puertas cerradas del hogar Soto? Los rumores no se han hecho esperar. Algunos medios apuntan a una fuerte crisis matrimonial. Otros incluso hablan de un problema de salud que la familia habría intentado mantener en la más absoluta reserva. También circulan teorías aún más delicadas. Una supuesta traición, un video filtrado, una conversación grabada que podría cambiar el rumbo de esta historia para siempre. Las redes sociales ya arden y los fans, conmocionados, no paran de preguntarse: ¿se acerca el fin de uno de los romances más emblemáticos del medio artístico? ¿O estamos ante una tragedia personal de dimensiones que aún no alcanzamos a comprender? Pero antes de seguir, te pedimos que te suscribas y actives la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir es más que una historia. Es una revelación emocional, humana y profundamente íntima de un hombre que siempre vivió bajo los reflectores, pero que hoy parece luchar contra sus propias sombras. Comenzamos. Mucho antes de ser el galán que conquistó corazones en la pantalla chica, Gabriel Soto Bornay era simplemente un niño lleno de ilusiones. Nació un 17 de abril de 1975 en la Ciudad de México. Creció en el seno de una familia de clase media, en un entorno donde el silencio y la exigencia eran parte del día a día. Desde muy pequeño, Gabriel demostró ser distinto. No era el típico niño que soñaba con ser futbolista o superhéroe. Lo suyo era el espejo, los gestos, la interpretación. Ya desde entonces, algo en su mirada, profunda, intensa, revelaba un mundo emocional complejo, una sensibilidad que lo distinguiría por siempre. Su madre fue una figura central en su formación, fuerte, disciplinada, exigente. Le inculcó valores fundamentales: el orden, la responsabilidad, la entrega. Pero también, sin quererlo, le enseñó que mostrar debilidad no era opción. Esa mezcla de dureza y ternura lo marcó profundamente, especialmente en sus relaciones personales. Durante la adolescencia, Gabriel comenzó a forjar una imagen. Se refugió en el gimnasio, transformó su cuerpo y construyó una armadura que lo protegiera del mundo. Porque detrás de cada músculo había una herida, una duda, una necesidad de ser aceptado. Poco a poco, su disciplina y perseverancia comenzaron a dar frutos. Lo que comenzó como un interés superficial por el modelaje, terminó siendo su gran trampolín. En 1996, con apenas 21 años, representó a México en el certamen Mr. Mundo en Turquía. Su elegancia, su porte y su rostro impecable lo posicionaron de inmediato como una figura con un futuro prometedor. Pero la fama tiene un precio, y no siempre es visible desde afuera. Gabriel Soto escaló peldaños rápidamente en el mundo del espectáculo. Telenovela tras telenovela, su rostro se volvió familiar en millones de hogares. Pero mientras el público veía al galán perfecto, el hombre real seguía luchando con sus propios fantasmas. La presión de ser siempre el fuerte, el deseo constante de amor verdadero, la dificultad de encontrar equilibrio entre la carrera y la vida personal. Hoy, esa historia parece haber llegado a un punto de quiebre. ¿Qué está pasando realmente con Gabriel Soto? ¿Es esto el inicio de una separación definitiva? ¿Una crisis pasajera? ¿O quizás algo aún más delicado que la pareja no ha querido revelar? Seguiremos investigando. Porque detrás del glamour, del maquillaje, de los reflectores, también hay dolor, hay decisiones difíciles y hay corazones que se rompen. No te despegues, porque en los próximos minutos podrías conocer la verdad que nadie se ha atrevido a contar. Esta es la historia humana detrás del personaje. La historia de Gabriel Soto. Por eso, hoy más que nunca, merece no solo nuestro aplauso, merece que lo escuchemos con atención, que valoremos lo que ha dado, porque mientras muchos se van sin dejar huella, él ha dejado melodías, recuerdos, y algo que es todavía más valioso: esperanza. ¿Y tú? ¿Cuántas veces una canción suya te acarició el corazón sin que lo notaras?
Tal vez es hora de recordarlo, de decir gracias, no cuando ya sea tarde, sino ahora. Gabriel Soto, un nombre que poco a poco empezó a brillar en el mundo del espectáculo, pero que no siempre fue sinónimo de éxito inmediato, porque detrás de esa imagen impecable y esa mirada que conquistaba cámaras y revistas, había un joven que soñaba con algo más profundo, algo que no se veía a simple vista. Al principio, su rostro apareció en pasarelas y portadas, sí, pero Gabriel no quería quedarse en eso. Quería actuar, quería contar historias, quería ser más que solo una cara bonita congelada en una foto. Pero la realidad no fue sencilla. Sus primeros intentos en la actuación fueron duros, casi crueles. Lo trataron como un modelo más, un cuerpo atractivo sin alma, y muchas veces ni siquiera lo dejaron demostrar lo que realmente podía dar. Fue en esa soledad, lejos de los reflectores, donde Gabriel empezó a prepararse en secreto. Tomó clases de actuación, se sumergió en ese mundo que amaba, sin que nadie supiera. Porque sabía que tenía que ser mejor, tenía que demostrar que valía la pena más allá de su apariencia. Y no fue solo talento. También descubrió pronto que el camino estaba lleno de sombras. En ese mundo de luces, algunos le ofrecían atajos, oportunidades envueltas en promesas que tenían un precio caro, no siempre visible, pero que dejaban huellas profundas. Gabriel aprendió rápido a navegar ese terreno resbaladizo, donde el silencio se vuelve moneda de cambio y la confianza se gana gota a gota. Cuando finalmente logró su primer papel en televisión, aunque pequeño, algo cambió. La cámara lo abrazó con una magia que pocos tienen, y el público empezó a descubrir en él algo más que un rostro atractivo. Pero pese a ese brillo incipiente, la inseguridad lo acompañaba. ¿Sería suficiente? ¿Lo tomarían en serio? ¿Podría romper ese molde que tantos querían encajarlo? A partir de ahí, su ascenso fue constante, pero no exento de batallas. Con cada telenovela, con cada personaje, Gabriel fue construyendo un arquetipo. El galán fuerte, con un corazón roto, capaz de amar intensamente y luchar hasta el final. Pero a la par del éxito llegaron los focos que iluminan no solo la fama, sino también las sombras. Los paparazzi, las portadas sensacionalistas, los rumores que queman como fuego. Su vida privada empezó a ser un espectáculo en sí misma. Cada relación, cada gesto, cada salida se convertía en noticia. La gente quería saberlo todo, y las historias, a veces reales, otras inventadas, le seguían como una sombra que no podía evitar. Pero en medio de todo eso, Gabriel tenía dos mundos: el público que aplaudía al actor seguro, y el hombre que, lejos de cámaras y luces, lidiaba con sus propias dudas y miedos. Era esa dualidad la que le daba profundidad, pero también le cobraba un precio alto. Y cuando parecía que estaba en la cima, cuando parecía que su nombre ya era sinónimo de éxito en México, y más allá, las grietas empezaron a aparecer. La fama, que tantas veces había sido su aliada, se volvió un arma que otros usaban para derribarlo. En un país donde los ídolos son casi familia, un error puede ser una traición, y un susurro puede romper la confianza de años. Su relación con Geraldine Ebazan, que parecía sacada de un guión perfecto, con amor, belleza y familia, también estuvo bajo la lupa del público. Pero como en toda buena historia, no todo es lo que parece. Gabriel Soto no es solo una cara en las revistas ni un galán de telenovelas. Es la historia de un joven que luchó para ser más, que enfrentó humillaciones, sombras y sus propios demonios. Que aprendió a sobrevivir en un mundo donde la imagen puede abrir puertas, pero solo el talento y la fortaleza las mantienen abiertas. Y aunque la fama trajo complicaciones, lo que lo sostiene es algo más fuerte: la pasión por su trabajo, el amor por su hija, y una promesa que hizo cuando era apenas un chico con grandes sueños: ser alguien que deje una huella, una marca que trascienda la pantalla. Esta no es solo la historia de un actor, es la historia de un hombre que, con luces y sombras, sigue adelante, buscando no solo la fama, sino la eternidad. Gabriel Soto y su familia parecían el sueño perfecto, la postal ideal que todos quisieran tener frente a las cámaras. Pero como en muchas historias que vemos desde lejos, lo que se ve no siempre es lo que realmente sucede. Las grietas que empezaron a asomar no eran pequeñas, eran profundas y silenciosas.
esas que nadie quiere mostrar, pero que terminan saliendo a la luz. Rumores de infidelidades, distancias emocionales que se hicieron más grandes con el tiempo, conflictos que nunca se hablaron a fondo. Todo empezó a filtrarse en los medios, en las redes sociales, que se convirtieron en una plaza pública para juzgarlo todo, sin prueba ni piedad. Y luego llegó el golpe más fuerte, un video íntimo que explotó en la opinión pública como una bomba. Gabriel nunca negó que fuera él, pero la invasión a su privacidad fue brutal. Se convirtió en blanco de opiniones divididas. Unos lo defendían como víctima, otros lo señalaban como el responsable de su propia caída. El divorcio con Geraldine fue otra tormenta. Lágrimas en público, entrevistas cargadas de tensión y una vorágine mediática que parecía no tener fin. Muchos fans que alguna vez soñaron con esa pareja perfecta se sintieron traicionados. De ser el galán favorito, Gabriel pasó a ser para algunos un símbolo de engaño. Pero la historia no terminó ahí. Poco después, la aparición de Irina Baeva, una actriz joven y polémica, encendió aún más la polémica. ¿Cuándo empezó esa relación? ¿Fue amor o una estrategia? Las preguntas no pararon, llenaron portadas y redes, mientras Gabriel trataba de armar su vida con las piezas que aún quedaban. Y no solo el público juzgaba, dentro de la industria también hubo bandos, unos lo apoyaban, otros lo criticaban por arrogante o por manipular a quienes lo rodeaban. En medio de todo ese caos, Gabriel no se rindió. Enfrentó cámaras incómodas, entrevistas difíciles y el peso de la opinión pública como una sombra constante. Aprendió, quizá a la fuerza, que en este mundo la fama se gana con carisma, pero la dignidad se sostiene con resiliencia. No sin cicatrices, no sin perderse un poco en el camino. Después del huracán de escándalos y rupturas, llegó un silencio que sorprendió a todos. Gabriel desapareció de los titulares, de las portadas diarias, mientras otros nuevos rostros tomaban su lugar. Muchos pensaron que había bajado la guardia, otros que había escapado. Pero en realidad, él no había huido, estaba sobreviviendo. Se refugió en sí mismo, en un trabajo silencioso y profundo. Alejado de eventos, evitando declaraciones, buscó respuestas no en los reflectores, sino en el reflejo de su propia alma. Fue un tiempo oscuro, insomnio, ansiedad, miedo a perder lo más importante, sus hijas, y quizás, miedo a perderse a sí mismo. El galán fuerte y seguro se quebró por dentro, y fue en esa grieta, en ese dolor, donde empezó a reconstruirse. Su regreso no fue con pompa ni arrogancia. Fue con humildad, con cicatrices visibles y voz temblorosa, pero con convicción verdadera. Reconoció errores, pidió perdón en público y se mostró como un hombre que aprendió a vivir con sus sombras. Se volcó a proyectos más discretos, pero con un peso emocional que antes no tenía. Habló de la paternidad, de la soledad, de amar desde un lugar diferente. Incluso su relación con Irina tomó un rumbo más reservado. Ya no era un trofeo para exhibir, sino alguien que protegía lo que tenía. Poco a poco, intentó reconstruir los puentes con su familia, con su exesposa, con sus hijas y con el público que, aunque aún crítico, empezó a verlo distinto. Ya no era el galán inalcanzable, era un hombre que había caído, sí, pero que eligió levantarse sin escándalos, sin grandes anuncios. Porque la verdadera redención, a veces, no se grita. Camina despacio, casi en silencio, sin buscar aplausos, pero con el alma más ligera. Hoy Gabriel Soto vive una etapa diferente, lejos del brillo intenso que lo encumbró alguna vez. No es ya el rostro omnipresente en programas, ni la estrella obligada de las telenovelas de horario estelar. Es un hombre que aprendió a sobrevivir al peso de su propio mito, que entendió que la fama no es eterna, pero que la honestidad con uno mismo puede serlo. Atrás quedaron los días de portadas y rumores. Ahora la historia es otra, la de un hombre que enfrenta sus sombras y sigue adelante, más real, más auténtico y quizás más libre. Gabriel Soto dejó atrás esos años en los que todo giraba alrededor de la apariencia, la seducción y la conquista. Hoy, lo que realmente valora es el silencio, la familia, el equilibrio que tantas veces tuvo que sacrificar. Después de una vida llena de polémicas, rupturas, filtraciones y rumores, parece haber encontrado una verdad que muchos tardan en entender.
la paz verdadera no está en la fama, sino en uno mismo. Lo han visto caminando tranquilo con sus hijas, visitando a sus padres en silencio, disfrutando esos momentos simples que antes parecían imposibles. Ya no corre detrás de la fama con desesperación, porque sabe cuánto puede devorar y destruir desde adentro. En sus entrevistas más recientes, su voz cambió. Ya no habla solo de su trabajo o de las luces del espectáculo, sino de salud mental, del derecho a equivocarse, del perdón y, sobre todo, de la reconstrucción emocional. Confiesa que mantener una imagen intachable le rompió por dentro, que el juicio público fue una carga pesada, que perdió el rumbo, pero que volvió a encontrarlo al mirar a sus hijas a los ojos. Y en medio de todo eso, su relación con Irina Baeva, que tantas veces fue tema de titulares y rumores, parece haberse transformado. Ya no es solo pasión o escándalo, sino algo más profundo. Compañía, lucha compartida o quizás el cierre silencioso de una etapa. Nadie sabe con certeza y él ya no siente la obligación de contarlo. Porque Gabriel Soto ha aprendido algo fundamental. No necesita dar explicaciones a todos. El mito puede derrumbarse, pero el hombre sigue caminando. Hoy se dedica a proyectos que hablan de su nuevo propósito. Ya no solo actúa, trabaja en causas sociales, defiende los derechos de padres separados y promueve la salud emocional masculina, temas que antes ni siquiera se mencionaban en su mundo. Gabriel quiere ser recordado no solo por su físico o sus romances, sino por haberse transformado sin perder su esencia. ¿Lo logró? Solo el tiempo lo dirá. Pero algo es claro, ya no quiere ser un personaje más de la industria, sino un ser humano completo, con errores y con verdad, con pasado y finalmente, con paz. En un mundo que exige perfección constante, eso es un acto de valentía. Así llegamos al final de este viaje por la historia intensa, polémica y profundamente humana de Gabriel Soto. Un hombre que tuvo todo y también perdió mucho. Un actor amado, juzgado y, al final, comprendido. Porque más allá de los titulares y escándalos, está el ser humano que decidió enfrentarse a sí mismo en un mundo que no perdona errores. Gabriel no fue perfecto, cometió errores, los reconoció y eligió levantarse. Y ahora, te pregunto a ti que has llegado hasta aquí. ¿Qué opinas de Gabriel Soto? ¿Crees que merece una segunda oportunidad? ¿Ha sido el público justo o demasiado cruel? Déjame tu opinión en los comentarios, porque tu voz también forma parte de esta historia. Aquí escuchamos con respeto, con empatía, con ganas de entender lo que hay detrás de lo que se ve. Si esta historia te conmovió, si aprendiste algo nuevo o simplemente quieres seguir descubriendo el lado más humano de las celebridades, te invito a darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Aquí no solo hablamos de famosos, contamos vidas. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Y recuerda siempre, detrás de cada escándalo hay un corazón que sigue latiendo. Pero para comprender el presente turbulento que vive Gabriel Soto, es imprescindible adentrarse en las capas más profundas de su historia personal. Más allá de las cámaras y los focos, Gabriel es un hombre que ha cargado con muchas batallas internas a lo largo de los años. Desde joven, siempre fue un hombre que buscó la aprobación, no solo del público, sino sobre todo de quienes lo rodeaban. La presión por encajar en un molde de perfección, impuesto desde su entorno familiar, le hizo construir muros invisibles que lo alejaron de expresar libremente sus emociones. Esa lucha interna por ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo ha sido una constante en su vida. Durante sus primeros años en la industria, Gabriel enfrentó desafíos que pocos conocen. A pesar de su carisma y talento, tuvo que sortear rechazos, críticas duras y la competencia feroz del medio artístico mexicano, donde solo los más resistentes logran sobrevivir. Sin embargo, su capacidad para reinventarse y su tenacidad lo llevaron a posicionarse no solo como un galán, sino como un actor respetado, con un estilo propio. Pero la fama también trajo consigo su cuota de sacrificios. En más de una ocasión, amigos cercanos y compañeros de trabajo han revelado que detrás de su sonrisa amable y su imagen pulida, se escondía una persona con un gran temor a la soledad y al fracaso. Gabriel nunca permitió que esos sentimientos dominaran su vida pública, pero en privado fueron una batalla constante. Y es precisamente esta dualidad,
la que parece estar ahora en el centro de la tormenta que lo afecta. Su matrimonio, que para muchos parecía un cuento de hadas, no estuvo exento de dificultades. La presión del éxito, las largas jornadas de trabajo y las expectativas externas crearon grietas silenciosas en una relación que ahora parece tambalear. No es casualidad que su esposa haya sido captada en un momento de vulnerabilidad extrema. Esa imagen habla más que 1000 palabras. Habla de una pareja al borde de una crisis que ha dejado cicatrices profundas, visibles para quienes los conocen, pero invisibles para el público general. En el trasfondo, también hay voces que mencionan conflictos ligados a decisiones personales y profesionales. Gabriel, conocido por su dedicación absoluta a su carrera, ha tenido que enfrentar la difícil elección entre mantener su vida privada intacta y satisfacer las exigencias de la fama y los medios. Por eso, mientras la prensa especula y las redes sociales explotan con teorías, la realidad puede ser mucho más compleja y dolorosa de lo que parece. Lo cierto es que Gabriel Soto no es solo un galán de telenovelas. Es un hombre con sueños, heridas y esperanzas. Un hombre que, tras años de construir su imagen pública, hoy se encuentra en una encrucijada, buscando respuestas y quizá una nueva forma de vivir y amar. ¿Podrá superar esta tormenta? ¿Encontrará la paz que tanto anhela? Seguiremos atentos porque esta historia está lejos de concluir. Y cuando menos lo esperemos, Gabriel Soto podría sorprendernos con un capítulo inesperado, lleno de fuerza, redención y verdad. Atrás quedaron los días de alfombras rojas, de flashes constantes y de titulares que lo ponían en el centro del huracán mediático. Gabriel Soto, el hombre que parecía tenerlo todo, belleza, talento, fama y una familia envidiable, se encontró enfrentando la soledad más inesperada, la que trae la caída pública y la reconstrucción personal. Lo que pocos saben es que durante ese periodo oscuro, Gabriel no solo luchaba contra el juicio de los demás, sino contra sus propias sombras internas. La fama le había exigido ser un personaje, y ahora debía aprender a ser él mismo, sin guiones, sin máscaras. Y eso, sin duda, fue su prueba más dura. La distancia con sus hijas fue uno de los golpes más dolorosos. Para un hombre acostumbrado a darlo todo en la pantalla, ser padre presente se convirtió en una batalla diaria contra el tiempo, las críticas y las heridas emocionales. Las relaciones familiares, que parecían inquebrantables, tuvieron que ser reconstruidas desde cero, con paciencia y sinceridad. En ese proceso, Gabriel comenzó a redescubrir pasiones que había dejado en pausa por años. La lectura, la meditación y el deporte no solo le ayudaron a cuidar su cuerpo, sino también a sanar su mente y su espíritu. Amigos cercanos cuentan que empezó a escribir, un hábito que le permitió poner en palabras lo que no podía expresar en público: el miedo, la culpa, la esperanza y el amor. Aunque el mundo esperaba verlo caer para siempre, Gabriel sorprendió con un regreso pausado, pero auténtico. No buscó la fama fácil ni los papeles estelares que una vez tuvo. Optó por proyectos que le dieran sentido, que le permitieran crecer como actor y como ser humano. Fue así como Gabriel se abrió paso en producciones más introspectivas, donde pudo explorar personajes con profundidad emocional. Esta etapa, aunque menos brillante para la prensa, fue un renacer para él. Un renacer que lo llevó a comprender que la verdadera fuerza no está en la popularidad, sino en la capacidad de levantarse después de la caída. Y en el amor también hubo una transformación. La relación con Irina Baeva, que al principio fue objeto de críticas y sospechas, se tornó en una alianza basada en el respeto y la protección mutua. Gabriel aprendió a poner límites, a cuidar no solo su imagen pública, sino también la privacidad de quienes ama. Hoy, Gabriel Soto no es solo el galán que conquista pantallas, sino un hombre que ha atravesado tempestades y ha emergido con una sabiduría que pocos conocen. Sus palabras, aunque a veces temblorosas, transmiten la autenticidad de alguien que ha sufrido y aprendido. Ya no se trata de construir una imagen perfecta, sino de aceptar la imperfección de la vida real. Porque al final, la historia de Gabriel Soto es la historia de cualquiera que ha caído y decidió levantarse. Y aunque las cámaras ya no lo persigan con la misma intensidad, su presencia sigue siendo un recordatorio de que detrás del brillo de la fama siempre hay un ser humano,
con heridas, con sueños y con la voluntad inquebrantable de seguir adelante. Gabriel Soto llegó a un punto en su carrera en que la línea entre su vida pública y privada comenzó a desdibujarse peligrosamente. La familia que construyó frente a las cámaras se volvió el escenario perfecto para un drama que nadie imaginaba tan intenso. Lo que parecía un cuento de hadas, con una pareja sólida y dos hijas adorables,